noches a todos, ya estamos aquí un jueves más en Musics de la Terreta. Nosotros somos Ángel y Aurora y estamos dispuestos a pasarlo genial. Recordad que en este programa tenéis mucha música, tenéis grupos invitados, tenéis un montón de artistas y en este caso está como invitado el grupo Salvaje. Vamos a dar paso a una actuación que espero que os guste y nos vemos ahora. Lo que no ven. Deja de gritar, es difícil que piense cómo controlar esta ciudad. Nubes de cristal que cubren mi suerte, nadie en esta calle me escucha hablar. Tengo que saltar varias cuentas pendientes, quiero emborracharme, quiero bailar, subirme a lo alto de esta pendiente. ¿Cuántas balas más vas a gastar? Marinero, mata al capitán. Solo el mar nos delatará. ¿Qué hay mejor que decidir a dónde iré? Solo quiero ver de nuevo cómo no ver. ¿Qué hay mejor que decidir dónde volver? Solo quiero ver de nuevo lo que no ves. Déjate explicar, dime cómo te sientes. Demasiada luz confunde al azar. Límpiate los restos de entre los dientes, aunque da camino por andar. ¿Qué versión vas a creer si te dije por algo más que nada llamé? Y en la nada encontré el porqué. Marinero, mata al capitán. Solo el mar nos delatará. ¿Qué hay mejor que decidir a dónde iré? Solo quiero ver de nuevo cómo no ver. ¿Qué hay mejor que decidir dónde volver? Solo quiero ver de nuevo lo que no ven. Y aquí estamos de vuelta y tenemos al grupo Salvaje al que les vamos a hacer una entrevista. Espero que os haya gustado la canción Lo que no ven. Y bueno, ¿cómo estáis por aquí? Hola, muy buenas noches. ¿Todo bien por ahí? Todo perfecto. Es un placer estar aquí en Musics de la Terreta. ¿Cuáles son vuestros nombres? Mi nombre es Richard. Carmen. Adrián. Peña. David. Jorge. No hace Muy falta, bien. Jorge, te puedes quedar el micro, ¿eh? Bueno, y queremos comenzar, ya que vamos a hablar sobre el grupo es un grupo musical, vamos a preguntaros cómo os iniciasteis en esto de la música. Uf, sí, te contaré más.
No, fue todo muy... de la música en general. Sí, sí. El grupo... No, sobre Sí, un poco la en- música. Claro. Como grupo, ¿cómo empezasteis cada uno de vosotros también con el instrumento y demás? Como grupo fue hace 4 años, ¿no? Ya, más o menos. Y nada, ¿Tanto? sí, 4 años ya. Y nada, empezamos poco a poco, lo típico de, pues, ilusiones de... Toda tu vida es crear y pertenecer a un grupo. Pues me puse en contacto con un batería, el batería conocía a un bajista y así pues fue una rueda que cada vez se ha ido haciendo más gorda y más gorda. Y aquí estamos. Pero lo de la música os ha nacido desde siempre, ¿no? O desde que erais pequeños, quiero decir. Yo en mi caso fue un poco la fiebre esta que vino de los Serrano, de que te das como prototipo ahí a Marco Serrano que hacía sus canciones y todo eso. Yo creo que Carlos también quiere algo. Quiere decir algo. A ver, yo en mi caso, realmente en mi casa no había ningún músico ni nada. Mi padre sí que tenía su colección de vinilos y tal. Y fue cuando pasé del colegio al instituto, que yo soy de aquello de la ESO y bueno, hacíamos el cambio. Y ahí conocí a gente que me cambió un poco la perspectiva, ¿no?, de todo en general. Y un amigo tocaba la guitarra, entonces me empezó a enseñar, nos pelábamos clases, me iba con él. Y lo curioso es que empecé a tocar la guitarra, pero canciones que no eran las típicas que quieres cantar. El tío le gustaba mucho el jazz, el blues y tal. Y entonces empecé un poco por ese camino. Muy buen camino. en Sí, realidad. lo que pasa que quiero decir que normalmente empiezas a cantar una canción, pues yo qué sé, de que te guste, de Los Rodríguez o de quien sea, ¿no? Y yo estaba ahí con mi blues de 12 compases, ahí intentando que... Y luego al final él me utilizaba para... Él le gustaba solear sus temas, entonces yo le hacía los acompañamientos, ¿no? Y bueno, pues de ahí una cosa llegó a la otra y nada, tocando con otra gente. Jorge, ¿tú qué opinas, tío, sobre...? Nada, yo empecé de pequeño, empecé lo típico, una banda de música. Empecé con el Del trombón. pueblo. No, en Valencia. Mi voz. Y nada, empecé con el trombón y luego, pues como Richard, ¿no? Cuando tuve 14 años dije, voy a tocar el bajo. Y montarte un grupo con los colegas y todo eso. Y nada, aquí estoy. Casi más de De 10 rebote. años. ¿Entraste de rebote? En Salvaje. Sí, o sea, el batería me dijo, oye, que hay Pero un os chaval que quiere conocíais. montar un grupo, tal. Y me apunté. Y aquí estamos. Entonces no os conocíais de nada. Yo a ellos no, de hecho yo conocí a Adrián primero porque él se metió en un grupo que estaba yo, hace nada, y me dijo que si me metía, que si te vienes a ensayar, no sé qué, y me fui a ensayar, y nada, súper bien. Y además ese día le dije, bueno, estábamos cenando y le dije a todo el mundo que necesitábamos un trombón en el grupo en el que estábamos Adrián y yo, aparte de Salvaje. Y Jorge dijo, uy, pues yo toco el trombón. Y digo, vale, pues perfecto. Entonces se vino para el otro grupo y bueno, pues mira, así estamos los tres. Qué guay. Muy bien. ¿Y el grupo podéis contar un poco cómo empezó? ¿De qué forma? ¿Quién fueron los fundadores y cómo fuisteis entrando? Pues el grupo, yo entré cuando tendría más o menos 3 o 4 meses y fue porque Richard, bueno, conocía hace mucho tiempo a Johnny y a Jorge y yo, bueno, con Johnny y Jorge, que bueno, Johnny es el anterior batería, estuve trabajando con ellos en el mundo de las orquestas, entonces un día mira, hemos montado un grupo, y dije, ostras, pues está guay. Y me dijeron, pues vente y probamos. De hecho, empecé hasta con la guitarra, con el saxo y al final pues aquí seguimos. Muy bien, muy bien. Y podríais contar también un poco qué influencias tenéis en el grupo y cómo os decantasteis por tener el estilo que tenéis ahora. Pues más o menos siempre hemos tenido el mismo estilo. Empezamos así en un estilo pop rock con influencias de M-Clan, quizá Fito por el tema del saxo y grupos así, pero después bueno, hemos ido probando y evolucionando y de hecho el tema que acabamos de sacar Todo cambió cuando entré yo en el grupo. ¿Te lo has robado? Ya, güey. bueno, pero Puedes seguir, puedes seguir. iba a decir que igual vez de todas, pero bueno. Nada, eso. Todo cambió, todo cambió. Sí, todo cambió y nos metió su rollo indie y claro.
funk, rock, como, bueno, fusión. Y nada, hemos probado muchos estilos y realmente ahora las últimas canciones que hemos sacado han salido un poco del estilo inicial, pero bueno, sin perder la esencia. ¿Y cómo llegasteis a la conclusión de ponerle al grupo el nombre de Salvaje? Pues ese nombre surgió de la idea de, bueno, el concepto De que sois muy salvaje, ¿no? Estáis Sí, asalvajados. Eso aparte. Pero bueno, al final el lado salvaje es el lado más natural y espontáneo de las cosas y así es como sale nuestra música. Y aparte de esto, estáis asalvajados también, ¿no? Claro, eso, eso es lo Qué que nos guay. montamos. Oye, pues la explicación está bien, ¿no? Y bueno, tú eres el batería, ¿no? Sí, el nuevo. El nuevo. ¿Cómo decidiste, bueno, cómo llegaste al grupo? Pues a ver, a mí, un profesor mío de hace, te puedo decir que 10 años, me habló por WhatsApp, oye, que unos chavales buscan un batería, a ver si pruebas. ¿Y te fiaste? Sí, 100%, vamos. Y nada, fui un día, tocamos un rato, oye, vente aquí y estás con nosotros, vamos. Pero que realmente entré hace un año, pero ha sido como 4 meses, ¿no? Porque con todo esto del COVID y tal, pues muchos conciertos y vuelos se han ido a tomar viento. Claro, Ya. claro. Ha sido complicado, la verdad. Sí. Bueno, y retomando lo de las canciones, les preguntamos en qué se basan ellos para hacer las letras, ¿no? Por ejemplo, claro. Pues... Bueno, las letras, tanto la letra como... Me refiero a toda la melodía, Claro, la claro. canción en O sí. sea, ¿vosotros sois de los que empezáis de la letra o empezáis más de lo que suena y lo que vais tocando? El proceso suele ser un poco... O sea, las influencias suelen ser... Igual es una historia basada en hechos reales o son unas emociones o que tienes ahí dentro y quieres sacar de alguna forma y no sabes. Y un poco el proceso es... Yo llevo al local la canción hecha desnuda con una guitarra y luego entre todos pues le ponemos cada uno nuestro toque, por así decirlo, y acaba saliendo como algo súper Y sale personal salvaje. y sale salvaje. Claro, claro. Sale algo súper personal y yo creo que es lo más bonito de tener un grupo. o Pues sea, sí. Que poder crear entre 6 Sí, personas. sí, sí, sí. ¿Y habéis conseguido la magia esa de grupo como tal? Porque hay muchos grupos que se llaman grupo, pero no son un grupo. ¿Sabes? No sé si sabes por dónde voy. Me refiero al rollo de... Sí, como que son como más como una familia, ¿no? Más Exacto, que si llegáis a ser eso. no solo hacen música, sino que son también... Os vais de cañas, os vais, ¿sabes? Yo creo que hay veces que la excusa de... O sea, el ensayo es la excusa, ¿sabes? Me refiero, las cañas y la cena después está. Así que yo creo que tenemos muchas historias entre nosotros que van a permanecer. Eso os queríamos preguntar también. Si nos podéis contar alguna anécdota, o 2 o 3, porque es que esta pregunta da mucho juego, la verdad, en los grupos. Rollo anécdotas en plan, bueno, actuación, que hayas tenido en alguna actuación. Claro, claro, o en la ensayando, furgo. como sea. A ver, hay una que... Bueno, la mayoría no se pueden contar. Pero sí que hay una así que, a ver, estuvo divertida de contar, pero en el momento pues fue un poco... Que me acuerdo que tocábamos un viernes en Madrid y como que salimos como con el tiempo súper justo para llegar hasta tarde. Y me acuerdo que a punto de salir de la Comunidad Valenciana, pues pinchamos una rueda de un coche y bueno, el camino fue un poco... Un poco difícil, Te ¿no? usan de un poco chofer traumático. también. Pero bueno, al final son historias que luego las recuerdas y son bonitas. Que dice que es el único que tiene carnet. ¿En serio? ¿El único? Que es mentira. ¿Cómo han venido hasta aquí, Ángel? Pues yo qué sé, con una furgona, no sé. Bueno, y rollo para lo de las canciones, en el sitio de las canciones. Todas cuentan una historia, sentimientos, pero que tú tienes o que todo el grupo aporta. Quiero decirte, por ejemplo, ahora Adri te cuenta que le ha pasado algo. Tú eso lo transformas en una... De momento eso no lo hemos trabajado. Pero es una... Nuestras emociones son importantes. No lo quería decir así, pero... No, a ver, al final cada canción es un mundo y eso puede ser otra forma de que salga una canción diferente. Sí, entonces la Igual letra... que puede salir la canción de un riff o puede salir la canción de una línea de bajo, de batería, pues puede salir también de las emociones de otro. Claro, claro. En nuestro caso no se ha dado,
Podría ser. Podría salir alguna, ¿no? Vale, y también, Ángel, sobre el vídeo este que nos ha gustado tanto, el de que están en los caballos y... ¿Cómo se llamaba la canción? ¿Cómo se titula? El secreto de Victoria. ¿Cómo decidisteis iros allí como si estuvieseis en el salvaje oeste? Pues en principio creo que íbamos a salir tocando como así guapetes en un sitio guay. Y me acuerdo que quedamos con los productores con Caballets, que son los que nos hicieron el vídeo. Y nos tomamos como 2 cervezas o así. Y acabamos vestidos de vaqueros. O sea, ¿Y os atrevisteis todos a subir al caballo? solo se subieron Jorge y Carlos, ¿no? Y la actriz, Miriam. Y eso fue espontáneo, ¿no? Fue súper espontáneo. Además, nos lo pasamos de cine. O sea, Claro. Sí, al final Hacía las cosas grandes salen. hacía un frío que te cagas, pero la verdad es que es una anécdota brutal para repetir, sin duda. También tenéis otro videoclip en un rollo pub. Sí. ¿Agrupasteis a mogollón de gente o la gente estaba por allí? Agrupamos a mogollón de gente. Pero eso lo decidís vosotros, ¿hay alguien que lo decide? ¿En qué sentido? Exacto, sí, el que hace cada videoclip. El que hace cada videoclip. Es el que os da la idea, ¿no? En muchas ocasiones sí. Ellos que son gente muy buena y tienen unas ideas increíbles. Aparte luego ya el talento que tienen para editar y... Entonces, la todo nueva lo demás. canción que habéis hecho, la cual ya tiene su videoclip y todo, que ya ha sido estrenada, imagino que también el videoclip pues lo habrán hecho ellos. Exacto. Nosotros les dijimos un poco algunas pautas que seguir y luego ellos pues nos dieron un montón de ideas súper chulas y vamos, ha quedado... Nosotros estamos súper contentos con el resultado. Bueno, chicos, pues nada más que deciros. Nos vamos a Publi y enseguida volvemos con esta fantástica entrevista. No os marchéis. Vale, y sobre lo que estábamos hablando de la nueva canción, me gustaría que me contarais un poco, bueno, realmente es para el que ha escrito la letra, sobre qué habla la canción, aunque todos sabréis de qué habla la canción, imagino. Cuéntame la historia, venga, va, Richard. La verdad es que... Quiero entrar ahí en el corazoncito ese. No, tampoco tiene mucho misterio, la verdad. Joder. Me acuerdo que la letra la escribí. Si no te preguntaré por el secreto de Victoria, ¿eh? Puta, ahí era más complicado. Necesito un par de viernes Nada, me acuerdo que fue como hace 6 o 7 años, un verano que estuve trabajando en Londres y vamos, no tenía ni papá de inglés.
Entonces, claro, también, pues eso, si no tienes nivel de inglés, te toca hacer unos trabajos que muy duros, estás lejos de casa por primera vez. Entonces fue como un poco lo que no ves, ¿sabes? En plan, todo el trabajo que hay en la sombra para llegar hasta tus objetivos, por así decirlo. Claro, sí, sí. Claro, claro. A mí una cosa que me llamó la atención de Richard es que realmente él no escribe canciones. Porque una vez nos dijo que las letras no están escritas en ningún sitio, o sea, que las tienen Así que las letras... ¿Cómo? Que no, físicamente que no las escribe, que no están las escritas que las tiene, o sea, que estás en escribir como componer, sí, pero que sí me pega la letra, siempre me ha llamado la atención. Pero ¿y cómo te acuerdas? La grabadora del móvil. Ah, vale, vale. Es que nos habíamos quedado un poco... Vuelve a repetir. No, esa es buena, Y porque explica un poco de cómo haces eso. pues, ¿De qué forma lo haces? ¿El qué? pues le viene la canción y él se la graba. Y ya está. Pero ¿No? no la escribes en el móvil tampoco, ni... No. Entonces tú empiezas tú por vas- la letra. Pocas veces. Y cuando llevas pocas frases, como O sea, te la vas yo grabando poco a poco, ¿no? Hago una melodía de guitarra, eso es lo más normal. Y luego, pues como que tarareo una melodía de voz, un inglés inventado, por así decirlo. Y luego, pues, trabajo de cascos, me voy a comprar el pasto, me pongo los cascos y los escucho mil veces. Y pues poco a poco va saliendo frase por frase. Claro. Y luego, pues hay momentos que salen más de un tirón o... Que al final, lo que hemos hablado antes, que cada canción es un mundo y tiene su forma. Claro, claro. Muy bueno. Interesante. Bueno, y después de esta entrevista vamos a pasar a unos juegos que recordad que desde casa también podéis participar, no solo los que están aquí, sino que podéis participar vosotros a ver si ¿Estáis preparados? la acertáis antes del grupo. Y, y esto se llama Endevina la canción. Hola, artista. Y en este caso adivinaremos la canción. Chicos, es muy sencillo, ¿vale? Os lo he explicado antes, pero os lo vuelvo a explicar. La canción estará a la inversa, estará acelerada, más, o sea, despacio. Yo creo que las conoceréis. Puede Sí, tener sí, cualquier hay efecto de un ya mezcladillo. sea reversión o... Bueno, ¿estáis preparados? Siempre. ¿Sí? Ataros los cordones, ¿eh? A ver si nos toca salir corriendo. Venga, nos vamos con la primera canción. Ataros los cordones y nos vamos Ataros con la los primera cordones, canción. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Astronomía se llama, la de la cuarentena de... Es astronomía, exacto. Vale, vamos con la siguiente canción. Sí, pero no ¿Qué tengo será? ni idea ¿Qué de será? cómo se llama. No sabéis cómo se llama. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Yo no Sé sé qué ni cómo se canción llama es. ni cuál es tampoco. No. Vamos, ¿la vuelves a poner? O una pista del nombre. Mira al revés. Ni la artista, no sabéis tampoco. Una pista por ahí. Sí, sabemos cuál es, pero no sabemos cómo se llama. Si os decimos la cantante,
Sí, vale. Sofía. Sofía Reyes. Es la última que he sacado. ¿Por qué letra empieza? ¿Por qué letra empieza? A ver. Por una R. ¿R? R. Y tiene 3 letras la Reír, canción. ríe. ¿Qué tiene que ver con qué? ¿En inglés o en español? Con los muertos. ¿Rip? ¿Rip? No sé. Rip. Pero me siento peligrosa. Ay, ay. Me vale tu opinión porque mi boca va de rosa. Promise that you need, bye bye. Why would I waste my time? Why wasting my time? Perdiste mi atención porque me ando de curiosa. I only wanna... Muy bien, muy bien. Muy bien, Desde muy casa bien. espero que las estáis acertando todas. Como ese Nos- grupo, que la sabe todas. Que van 2 de 2, ¿eh? Nos vamos con la tercera canción. Buah, ¿Puedes si pudiera dejar poner el estribillo, señor director? El grupo lo tienen claro. Pero la canción es esa. ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo es? Pero, ¿qué es la que ha dicho? Y la de las noches de... ¿Cómo se llama esa? Clara. Puedes contar conmigo. Pero es... Bueno, Jorge dice que es esa. Ponte el micro, Jorge. ¿Cómo? Oreja de Bango. Pero, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que no me sé la letra. pero lo que has cantado. Y recordarás. Na, por Madrid. Sigue. La noche se Qué valor. entera Es que esa no es la misma la de sin antes, ¿eh? dormir. Na. ¿Qué puedes? Que puedes contar conmigo. Exactamente. Ahora eso que más da. Estoy cansada ya de inventar excusas que no saben andar. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos. Y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches. ¿Qué ganas de fiesta tenemos aquí en el plato? Sobre todo yo. Bueno, y ahora, Bueno, Ángel, 3 de 3, ¿eh? Este grupo yo creo que vamos a complicárselo un que poco. saben de música, ¿eh? Vamos a complicárselo un poco, Sí, ¿no? esta es la más complicada, ¿eh? Esta esta- sí que sí. Esta es... Jorge, ahora sí que abre bien las orejas, que esta la tenéis que acertar. Esta es, en caso de que algún grupo como vosotros que la sabe todas, pues la ponemos un poco más complicadilla Tipo para que dé un poco de juego a la gente y demás en casa. Vale, nos vamos con la cuarta canción. No, pero a ver, señor director, Señor director, hoy nos lo ha jugado, ¿eh? esto no es así. Esto no puede ser. Y el otro día también. Es trendy, ¿no? ¿Cómo? ¿Trendy? ¿Trendy? Vuelva a ponerla, Es vuelva que no a lo sabe ponerla, ni el anda. director, porque está me diciendo encanta. que... ¿Es de RVFV o algo así? Y Lola Índigo. Véndame ese culo medio de la pista. Cuando ya pasa todos la vocean, pero ninguno de ellos le vale. Todos la miran si lo menean. Cuando ya arranca no hay quien la pare.
eres DJ o algo? Ah, sí, eres DJ, anda, mira. Bueno, chicos, pues esperamos que lo hayan pasado muy bien, ¿no, Ángel? Esperamos que sí. Igual que los de casa, que si no, no habrían llegado hasta este punto del programa, ¿no? ¿Y tenéis algo que decirles a los espectadores sobre todo sobre el tema de que escuchen música nueva y con el apagón musical que hay actual? Y si queréis mandar un saludo a alguien también. Bueno, nada, estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, Facebook, y queremos que os guste nuestra música. Y nada. Y ya quiere soltar el micro. ¿Queréis saludar a alguien? Vale, pues nada, que no dejen de consumir cultura, que es lo que más se ha quedado así afectado después del coronavirus. Esa cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo. Además, Bueno, yo sin creo trabajo que... y sin poder subir al escenario y disfrutar de su pasión. Efectivamente. Entonces, pues eso, que intenten apoyar a un sector que está muy dañado y que nada, que tengan conciencia y que intenten apoyarlo al máximo, porque al final la cultura es segura, si se hace bien. Claro, y que no olviden tampoco que sin cultura no sería lo mismo para nosotros, porque No, sin cultura aunque no no hay esté nada. todo lo valorado que podría estar todo el tema de la música y el arte en general, Ujú. es algo que vivimos con ello y si no lo tuviéramos no sería igual. Efectivamente, o sea y que- nunca se valora, así que a Claro. tope. Bueno, Así ¿queréis es. decir a alguien algo más? Bueno, pues Saludamos a las familias. Gracias por habernos apuntado a música de pequeños y nada. ¿Algo más? Bueno, y a vosotros por invitarnos, es verdad. No, hombre, vosotros por venir. Claro que sí. Vosotros por venir. Y después de esta despedida por parte del grupo, esperamos que lo hayáis pasado bien, esperamos que os haya gustado el programa, que hayáis disfrutado. Y no olvidéis que nosotros también estamos en las redes sociales, estamos en YouTube y en Facebook, en 10TV Digital, y también tenemos En Instagram. la página oficial de Instagram del programa, Ahí va. de Music de la Terreta. Así que nada, nos vemos el siguiente jueves a las 8:15. Y un saludo. Nos Hasta luego. vemos.